Hola, soy Néstor González y voy a hablar sobre el reglamento de bádminton. Regla número 1. La pista y su equipamiento. La pista debe ser un rectángulo trazado como en el diagrama A, según las medidas indicadas. Las líneas deben de tener un ancho de 40 milímetros. 1. Pista y su equipamiento. La pista debe ser un rectángulo trazado como el diagrama A, según las medidas indicadas. Las líneas deben tener un ancho de 40 milímetros. Las líneas deben ser fáciles de distinguir y preferentemente en color blanco o amarillo. Todas las líneas son parte del área determinada que determinan. Los postes deben ser de 1.55 metros de alto sobre la superficie de la pista. Deben ser lo suficientemente firmes para que permanezcan verticales y mantengan la red tirante como se estipula en la regla 1.10. Los postes deben ser colocados en las líneas laterales del juego de dobles, como se indica en el diagrama A, independientemente de que se jueguen individuales o dobles. Los postes o sus soportes no deben extenderse hacia el interior de la pista. La red debe estar hecha de cuerda fina de color oscuro y del mismo grosor que una malla, no menor de 15 milímetros ni mayor de 20 milímetros. La red debe tener 760 milímetros de anchura y al menos 6.1 metros de largo. La parte superior de la red debe estar bordeada con una cinta blanca de 75 milímetros, doblada por la mitad sobre una cuerda o un cable que pase a través de la cinta. Esta cinta descansa sobre la cuerda o el cable. La cuerda o el cable deben ser de suficiente tamaño y peso para que se estire con firmeza a ras de la superficie de los postes. La distancia desde la parte superior de la red a la superficie de la pista deben ser 1.524 en el centro de la pista y 1.55 metros sobre las líneas de banda para el juego de dobles. No debe haber ningún espacio entre los extremos de la red y los postes. Si es necesario, toda la anchura de la red debe estar atada al poste de los extremos. Aquí está el diagrama A, donde se puede ver que mide 2.53 cada cuadro de saque. Vendrían siendo 5.06, alrededor de 5.16 metros por 1, 4, 5 y 2, 7, como por 18 de largo más o menos. Aquí va la red en la mitad. Estas son las líneas: la línea de fondo, la línea larga de servicio para dobles, los cuadros de servicio y la línea corta de servicio. El servicio no puede pasar de estas líneas ni de esta línea central. También conocido vulgarmente como el gallito. El volante puede estar fabricado con materiales naturales y o sintéticos. Sea cual sea el material utilizado para el volante, las características del vuelo deben ser similares a las de un volante con plumas naturales y una base de corcho cubierta con una capa delgada de cuero. Volante de tener 16 plumas fijadas a la base. Las plumas deben tener una longitud uniforme de entre 62 a 70 milímetros desde la punta hasta el final de la base. Las puntas de las plumas deben formar un círculo de 58 a 68 milímetros de diámetro. Las plumas deben estar aseguradas firmemente con un hilo u otro material apropiado. La base debe tener de 25 a 28 milímetros de diámetro y final redondeado. El volante debe pesar de 4.74 a 5.50 gramos. Aquí podemos ver el volante natural. Todas las plumas finamente encajadas en un pedazo de corcho, unidas con una cinta, y atrás está el círculo que debe de formar de hasta 58 milímetros. Volante de pluma sintética. La falda o simulación de las plumas de materiales sintéticos reemplaza a las plumas naturales. La base se describe en la regla 2.2.5.
Las medidas de peso deben ser de la regla 2.2.2, 2.2.2.3 y 2.2.6. Sin embargo, dada la diferencia del peso específico y el comportamiento de los materiales sintéticos en comparación con los de las plumas, una variación de hasta el 10% es aceptable. Con tal de que no haya variación en el diseño general, velocidad y vuelo del volante, se pueden modificar las especificaciones anteriores con la aprobación de la asociación miembro participante interesada en lugares donde las condiciones atmosféricas debido a la altitud o clima hacen que el volante normal no sea apropiado. Aquí podemos ver el volante sintético. Esto viene siendo de un tipo de plástico igual injertado, incrustado en un corcho. Velocidad del volante. Para probar un volante se emplea un golpe de mano baja que hace contacto con el volante encima de la línea de fondo. El volante debe golpearse en ángulo ascendente y en dirección paralela a las líneas laterales. Un volante de velocidad correcta debe caer a no menos de 530 milímetros y no más de 990 milímetros de la línea de fondo opuesta, tal como indica en el diagrama B. Aquí podemos ver el ejemplo. Tiene que caer más o menos así, siendo este el cuadro de saque. Regla número 4 es la raqueta. La raqueta debe conformar una estructura que no exceda los 680 milímetros de largo y 230 milímetros de ancho. Las partes de una raqueta se describen en las reglas 4.1.1 a 4.1.5 y están ilustradas en el diagrama C. El mango es la parte por la que el jugador debe agarrar la raqueta. El área de las cuerdas, este es el mango, el área de las cuerdas es la parte de la raqueta con la que se entiende que un jugador va a golpear el volante. La cabeza rodea el área de las cuerdas, el palo conecta el mango con la cabeza, la cruceta, si la hay, conecta el palo con la cabeza. El área de las cuerdas debe ser plana y consistir en un diseño de cuerdas, ya sea alternativamente entrelazado o aparejadas donde se cruzan. El diseño de las cuerdas debe ser general, uniforme y sobre todo no menos denso en el centro que en cualquier otro punto. El área de las cuerdas no excederá a 280 milímetros de longitud total y 220 milímetros de anchura total. No obstante, las cuerdas se pueden extender dentro del área que formaría la cruceta, siempre que el ancho del área extendida de las cuerdas no exceda 35 milímetros y longitud total del área de las cuerdas no sea mayor de 330 milímetros. La raqueta estará libre de objetos adheridos o protuberancias, a excepción de que hayas utilizado única y específicamente para limitar o prevenir desgastes, roturas, vibraciones, para distribuir el peso o para asegurar el mango mediante cinta a la mano del jugador y que sean apropiadas en tamaño y posición para tales propósitos. Y estará libre de cualquier dispositivo que haga posible que un jugador cambie materialmente la forma de la raqueta. Regla número 5. Equipo apropiado y conformidad. El cumplimiento de las normas. La Federación Mundial de Bádminton decide toda cuestión sobre si la raqueta, volante, equipo o prototipo que se use para jugar al bádminton cumple con la normativa. Tal decisión debe ser prendida por iniciativa de la Federación Mundial de Bádminton a solicitud de cualquier parte con un interés en este aspecto, incluidos cualquier jugador, personal técnico, fabricante de material o asociación miembro participante o miembro de esta. El sorteo. Antes de que comience el juego se realizará un sorteo y el ganador tomará la decisión sobre la norma especificada en las reglas 6.1.1 o 6.1.2. Decide si sacar o recibir o empezar a jugar de un lado de la pista o del otro. El lado que pierde el sorteo debe entonces elegir la opción que queda. O sea, si los ganadores deciden sacar, los otros van a recibir por ende y ellos eligen del lado de la pista. Pero si el ganador elige el lado de la pista, los otros deciden si sacar o recibir primero. El tanteo. El partido se jugará al mejor de 3 juegos, a menos que se haya acordado de otra manera. El lado que primero gane 21 puntos ganará un juego, excepto lo estipulado en las reglas 7.4 y 7.5. El lado que consiga un tanto sumará un punto a su tanteo.
Uno de los lados gana el punto cuando el oponente comete una falta o el volante deja de estar en juego porque toca la superficie de la pista contraria. Si en el tanteo se empata a 20, el lado que primero consigue alcanzar una diferencia de 2 puntos ganará el juego. Si el tanteo se empata a 29, el lado que consiga el punto número 30 ganará el juego. El lado que gane un juego sacará primero en el siguiente juego. Regla número 8. Cambio de lado. Los jugadores deben de cambiar de lado al final del primer juego, al final del segundo juego, si existiera un tercero, y en el tercer juego cuando uno de los dos lados alcance 11 puntos. Si los jugadores no cambian de lado conforme a lo estipulado en la regla 8.1, deberán hacerlo tan pronto como se detecte el error y el volante no esté en juego. El tanteo quedará como está. Regla número 9. Saque o servicio. En un saque correcto, ningún lado debe retrasar indebidamente el saque cuando el servidor y el receptor estén preparados. Al finalizar el movimiento hacia atrás de la cabeza de la raqueta del servidor, cualquier otro retraso en el comienzo del servicio debe ser considerado como un retraso indebido. El servidor y el receptor deben estar colocados dentro de los cuadros de saque diagonalmente opuestos, sin tocar las líneas laterales de estos cuadros de saque. Parte de los pies, tanto del servidor como del receptor, tienen que estar en contacto con la superficie de la pista en una posición estática desde el comienzo del saque hasta su finalización. La raqueta del servidor debe golpear inicialmente la base del volante. Todo el volante deberá estar por debajo de la cintura del jugador en el instante de ser golpeado por la raqueta. La cintura debe ser considerada una línea imaginaria que rodea al jugador a la altura de la parte más baja de la última costilla. En el momento de golpear el volante, el mango de la raqueta debe apuntar hacia abajo. El movimiento de la raqueta del servidor deberá ser continuo hacia adelante hasta que se complete el saque. El volante debe proyectarse hacia arriba de la raqueta del servidor de tal forma que pase por encima de la red si no es interceptado y caiga en el cuadro de saque receptor, es decir, en o entre las líneas de limitación. Durante la tentativa de saque, el sacador no debe perder el volante. Cuando los jugadores están listos para sacar, el primer movimiento hacia adelante de la cabeza de la raqueta del servidor es el comienzo del saque. Una vez comenzado, el servicio se considera realizado cuando el volante es golpeado por la raqueta del servidor o cuando al intentar sacar, el servidor pierde el volante. El servidor no debe servir antes de que el receptor esté listo, si bien se considerará que el receptor está listo si trata de devolver el saque. En el juego de dobles, las parejas pueden situarse en cualquier posición de la pista, siempre que no impida la visión del servidor ni al receptor opuesto. Vamos a ver en esta imagen, aquí se ve la persona que está golpeando el gallo por debajo de la cintura con el mango hacia el piso, lo golpea y sale hacia arriba el gallo o el volante y termina con una posición con la raqueta elevada. Individuales, zona de saque y recepción. Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque derechos cuando el servidor no ha ganado ningún punto o ha conseguido un número de puntos par en el juego. Los jugadores deben sacar y recibir en sus respectivos cuadros de saque izquierdos cuando el servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego. La regla del servicio, el servicio debe ser en esta área, no puede cruzarse esta línea, ni de esta línea, ni de esta línea, ni adelante de esta línea. Tiene que ser dentro de este cuadro. Ahora, si el servicio es 0, 2, 4, 6, 8, cualquier número par es del lado derecho, si es impar es del lado izquierdo. Y tiene que ser cruzado, ya sea de aquí a acá o de acá a acá. Orden de juego y posición de la pista. Durante un punto, el servidor receptor golpeará en el volante alternativamente desde cualquier posición de su lado de la red hasta que el volante deje de estar en juego. Puntuación y servicio. Si el servidor gana la jugada, sumará un punto a su tanteo y sacará de nuevo desde el otro lado de la pista. Si el receptor gana la jugada, sumará un punto a su marcador y comenzará a sacar. Si sirvió de aquí y él
este mismo equipo hace un tanteo, la persona que sacó de este lado ahora lo hará de este lado y viceversa. Pero si él saca y ellos, que son el equipo receptor, ganan el punto, saca el jugador que esté del lado que le toca el servicio. Si es un número impar, saca el lado izquierdo. Si es número par, saca el lado derecho. De dobles, zona de saque y recepción. El jugador del lado servidor sacará desde el cuadro de saque derecho cuando el lado servidor no ha puntuado o ha ganado un número par de puntos. El jugador del lado de servidor sacará desde el cuadro de saque izquierdo cuando el lado de servidor ha ganado un número de puntos impar en el juego. El jugador del lado receptor que hubiera sacado el último debe permanecer en el cuadro de saque desde el que sacó. El patrón contrario será aplicado a su compañero. El jugador situado en el cuadro de saque diagonalmente opuesto al del servidor será el receptor. Los jugadores no cambiarán sus respectivos cuadros de saque hasta que ganen un punto teniendo ellos el servicio. El servicio en cualquier turno de saque debe desarrollarse de acuerdo con la puntuación del lado que sirve. Orden de juego y posición en la pista. Después de que el servicio sea devuelto, cualquier jugador del lado servidor y cualquier jugador del lado receptor puede golpear alternativamente al volante, desde cualquier posición de su lado de la red hasta que el volante deje de estar en juego. Puntuación y servicio. Si el lado servidor gana la jugada, recibirá un punto. El servidor volverá a servir, entonces desde el cuadro de saque contrario. Si el lado receptor gana la jugada, conseguirá un punto y el lado receptor pasará entonces a ser el lado servidor. Secuencia de servicio. En cualquier juego, el derecho a sacar pasará consecutivamente del servidor inicial que comenzó el juego desde el cuadro de saque derecho al compañero del receptor inicial, al compañero de primer servidor, a jugador que primero recibió, al servidor inicial y así sucesivamente. O sea, si jugador A saca y anota punto, A siendo ceros, A se coloca en el lado derecho, hace punto, A se coloca en el lado izquierdo. En caso de no anotar punto, el jugador A, B, C, D, el jugador D será el del servicio, ya que es el lado izquierdo y tiene un punto en su tanteo. Entonces él va a servir hacia B y así sucesivamente se van a ir rotando dependiendo de que el lado servidor anote el punto o ya sea el receptor. El servicio. Se produce un error en el servicio cuando un jugador ha sacado o recibido fuera de turno o ha sacado o recibido del cuadro de saque incorrecto. Si se descubre un error en el servicio, el error debe ser corregido y el marcador existente se mantendrá. Falta. Será una falta si el saque no es correcto, si durante el servicio el volante queda atrapado en la red y se mantiene suspendido de ella, después de pasar por encima de la red, queda atrapado en ella, es golpeado por el compañero del receptor. Si durante el juego el volante cae fuera de los límites de la pista, no pasa por encima de la red entre los postes, toca el techo o las paredes laterales, toca el cuerpo o la ropa del jugador, toca cualquier otro objeto o persona fuera de la pista, queda retenido y se mantiene en la raqueta y a continuación se lanza durante la ejecución de un golpe. Es golpeado 2 veces seguidas por el mismo jugador, si bien un volante que golpea la cabeza y el área de cuerdas de la raqueta en un solo golpe no debe ser considerado falta. Es golpeado por un jugador y su pareja sucesivamente, o toca la raqueta de un jugador y no va hacia la pista del oponente. O sea, si el volante cae fuera, es falta. Si el jugador en individuales cae en esta parte, es punto en contra. Si el jugador golpea 2 veces el volante, es falta también, y cualquier otra especificada aquí.
instrucciones. Una repetición podrá ser indicada por el árbitro o por un jugador para parar el juego. Debe ser una repetición sí. Si el servidor saca antes de que esté listo el receptor, si durante el saque cometen una falta al mismo tiempo el receptor y el servidor, si después de ser devuelto el servicio el volante queda atrapado en la red y suspendido sobre ella, después de pasar por encima de la red queda atrapado en la misma. Si durante el juego se desintegra el volante y la base se separa por completo del resto del volante, en opinión del árbitro el juego es interrumpido o un jugador contrario es distraído por un entrenador. Si se le impide la visión a un juez de línea y el árbitro no puede tomar una decisión, u ocurre cualquier acontecimiento imprevisto o fortuito. Cuando ocurre una repetición, el juego desde el último saque no será contabilizado y el último jugador que sirvió saca otra vez. Volante fuera de juego. Un volante no está en juego cuando. Volante fuera de juego. Un volante no está en juego cuando golpea la red o un poste y comienza a caer hacia la superficie de la pista del jugador que golpea. Golpea la superficie de la pista o ha ocurrido una repetición. O sea, una vez que el gallo toca el piso, el volante toca el piso, deja de estar en juego. Si toca la red, deja de estar en juego o cualquier otra falta cometida por un jugador, el volante deja de estar en juego. Mala conducta, castigos. El juego deberá ser continuo desde el primer saque hasta que se concluya el partido, excepto lo permitido en las reglas 16.2 y .3 y para el badminton en silla de ruedas de las reglas 16.5.3. Descansos. En todos los partidos se permitirá un descanso que no exceda los 60 segundos durante cada juego cuando un lado alcance 11 puntos y que no exceda los 120 segundos entre el primer y segundo juego y entre el segundo y tercer juego. Suspensión del juego. Cuando se requiera por circunstancias ajenas a la voluntad de los jugadores, el árbitro puede suspender el juego por el periodo que considere oportuno. En circunstancias especiales, el juez árbitro podrá pedir al árbitro que suspenda el juego. Si se suspende el juego, el tanteo quedará como está y el juego se reanudará desde ese punto. Algo que no está a la voluntad de los jugadores puede ser algún desastre, algún accidente, que algún árbitro se lesione, un jugador no pueda seguir, algo parecido. Retraso del juego. Bajo ninguna circunstancia se retrasa el juego para permitir que un jugador recupere sus fuerzas o aliento o para recibir un consejo. El árbitro será el único que decida el retraso de juego. Instrucciones y abandono de la pista. Solo se permitirá que un jugador reciba instrucciones durante un partido cuando el volante no esté en juego. Ningún jugador abandonará la pista durante un partido sin el permiso del árbitro, excepto durante los descansos descritos en el artículo 16.2. Un jugador no podrá retrasar ni suspender el juego deliberadamente, modificar o manipular el volante para alterar su velocidad de vuelo, comportarse de manera ofensiva o ser culpable de conducta antideportiva o aquello prohibido por las reglas del bádminton. Administración de infracciones. El árbitro aplicará las reglas del bádminton del siguiente modo: emitiendo una advertencia hacia la parte causante de la ofensa, amonestando a la parte causante de la ofensa si ha sido advertida previamente. Ambas faltas de un mismo lado deben ser consideradas una ofensa persistente o reiterada. En casos de ofensa flagrante o si la mala conducta persiste, el árbitro debe informar inmediatamente al juez árbitro, que tiene la capacidad de descalificar a la parte ofensora del partido. Los jueces, oficiales de campo y reclamaciones. El juez árbitro está totalmente encargado del torneo o de la prueba de la que un partido forme parte. El árbitro, al ser nombrado, será a cargo del partido, la pista y sus alrededores inmediatos. El árbitro será el encargado de informar al juez árbitro. El juez de saque debe señalar las faltas de saque que comete el servidor cuando ocurra. El juez de línea debe indicar si un volante ha caído dentro o fuera de la línea que le ha sido designada. Cualquier decisión oficial será definitiva en lo referente a aquellos asuntos en los que cada parte sea responsable, excepto si
En opinión del árbitro, hay duda razonable de que un juez de línea ha cometido claramente un error. El árbitro entonces debe contradecir la decisión de línea. El sistema de revisión instantánea está siendo utilizado. El juez árbitro podrá modificar la decisión sobre cualquier línea. Un árbitro debe cumplir y hacer cumplir las reglas del bádminton, tomar una decisión sobre cualquier reclamación, asegurarse que los jugadores y espectadores estén informados del desarrollo del partido, nombrar o destituir a jueces de línea o un juez de saque previa consulta con el juez árbitro. Si no se ha nombrado otro oficial de prisa, asegurarse que el resto de las tareas sean llevadas a cabo. Si una jugada no es vista por el oficial designado, el árbitro debe tomar una decisión o repetir el punto. Anotar e informar al juez árbitro todas las cuestiones relativas a la regla 16 y llevar al juez árbitro cualquier apelación sobre cuestiones de las reglas que no hayan sido satisfechas.